Saludos, amantes de los videojuegos retro. Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje al pasado mientras exploramos y reseñamos Zero Team, el juego de acción de Seibu Kaihatsu que desafía los límites del género de lucha arcade. Prepárense para sumergirse en un mundo de peleas callejeras, personajes coloridos y acción desenfrenada mientras analizamos cada aspecto de este clásico olvidado. Así que aprieten esos cinturones y prepárense para la acción. El desarrollador japonés Seibu Kaihatsu es famoso como creador de Shoot 'em Up, gracias a su enormemente popular serie Raiden. Pero su catálogo no estuvo sin algunos juegos atípicos. Zero Team es uno de ellos, la respuesta de Seibu a Final Fight y su única incursión en el género. Quizás al ver que Capcom estaba ganando dinero con todos los juegos iterativos, varios miembros del personal de Seibu rápidamente reunieron Zero Team antes de que la mayoría de ellos pasaran al desarrollo de Raiden Dekia. El juego solía considerarse un título perdido, debido a la falta de un puerto y a la encriptación única de la placa que lo impedía estar disponible para el público durante años. Pero en 2016, finalmente, alcanzó el estado jugable en MAME. En algún lugar, las fuerzas misteriosas han decidido establecer su dominio secuestrando a una mujer sin nombre, sin ninguna razón explícita más que cualquier villanía es más genial, con una doncella en apuros. En respuesta, el ejército envía al equipo especial para recuperarla Ace, Speed, Spin y Big O. El juego abarca 6 etapas, desde barrios marginales locales hasta castillos japoneses, antes de llevarte a una base subterránea escondida bajo una isla remota. Como una continuidad entre niveles, ocasionalmente puedes ver al principal malvado burlándose de los héroes, que eventualmente te enfrentarán para hacer una última resistencia. No sorprendentemente, hay cierta similitud entre Zero Team y Final Fight, compartiendo la misma configuración de 2 botones puñetazo y salto, aunque también toma algunas páginas de los juegos posteriores de Capcom. Golpear repetidamente a un oponente los derribará con un ataque pesado, pero se pueden ejecutar diferentes cadenas de combos dependiendo de qué dirección mantengas el joystick. Por ejemplo, si golpeas a tu oponente mientras mantienes arriba, tu personaje lo rematará con un fuerte uppercut voleibol para spin y un golpe ascendente tipo Shoryuken para otros personajes masculinos, lo que a su vez te deja momentáneamente vulnerable al aterrizar. Otros son menos poderosos pero más seguros, que tienen un corto tiempo de recuperación o lanzan a uno de los mafiosos hacia los demás para mantenerlos a distancia. Junto con el golpe de patada habitual y el movimiento de desesperación que drena la salud, Zero Team tiene algunas otras técnicas defensivas que puedes usar a tu favor. Si te interrumpen en medio de un salto, puedes romper rápidamente la caída con un rápido botón de presión. Alternativamente, puedes rodar fuera de tu posición mientras estás caído, especialmente útil cuando estás rodeado por oleadas de enemigo. Curiosamente, también puedes saltar en todas direcciones, vertical y horizontalmente, lo que se usa para saltar a terrenos más altos o esquivar la adversidad que se aproxima. Cada personaje también tiene un movimiento especial exclusivo que puede ayudar a tu maniobra. Por ejemplo, Big O tiene un puñetazo redondo hacia atrás, que es difícil de ejecutar, pero puede enfrentarse fácilmente a múltiples enemigos. De vez en cuando te deleitan con un juego de bonificación donde rompes cajas de verdad. Hablando de eso, hay toneladas de objetos destructibles. En este juego, tambores, rocas, ollas, botes de basura, motocicletas y otras cosas esperan a que las arrojes y salgan consumibles útiles. La clave es que los enemigos también están felices de arrojarte cosas, y los objetos dentro se perderán junto con ellos, por lo que es importante romperlos antes de que los enemigos los agarren primero. Extrañamente, no puedes usar armas caídas, y todo lo que puedes hacer es arrojarlas de vuelta. La única excepción son los lanzacohetes, que pueden hacer volar a los matones fuera de la existencia y son una auténtica bendición en las peleas contra jefes. Visualmente, Zero Team comparte tanto los aspectos positivos como los negativos de los juegos típicos de Seibu, siendo impresionante en nivel técnico y artísticamente insípido. Hay una gran atención a los fondos, presumiendo de paisajes extremadamente variados dentro de los niveles, y cada etapa generalmente comienza y termina con tus personajes despachados y recogidos por el ejército. Ocasionalmente puedes ver a civiles pasándola bien, hasta que llegas y comienzas a hacer un desastre.
lo que los hace correr asustados. Por alguna razón, quien quiera que caiga en pelea explota espectacularmente en trozos llameantes curiosamente sin sangre, lo que parece ridículo pero hace que el acto de derribar enemigos sea aún más electrizante. El efecto de sonido satisfactorio le da la cantidad justa de peso a la acción, pero por lo demás, la música es inapropiadamente alegre y poco memorable. El juego en su conjunto tiene un vago ambiente de tokusatsu de los 80, con los héroes vestidos con trajes cursis y codificados por colores que no estarían fuera de lugar en un programa de superhéroes para todas las edades a excepción del bikini de Spin. Esto se duplica para los enemigos, que incluyen algunos estereotipos de villanos de la semana como guerreros samuráis o bailarines kabuki. Como todos los buenos espectáculos de Sentai, a menudo son susceptibles al humor slapstick. Solo intenta arrojar un tambor sobre su cabeza para una buena risa. El toque más genial de todos tiene que ser cómo se realiza el movimiento de desesperación, donde tu personaje apunta su daga al cielo mientras cae un rayo, desgarrando a todos los cercanos en pedazos. Como era de esperar de un juego de arcade, Zero Team no se anda con rodeos. Justo en la primera etapa tienes que enfrentarte a los esbirros que empuñan lanzas, que pueden quitar tus preciosas vidas sin esfuerzo. A los jefes les gusta llamar refuerzos a la batalla. Y las últimas etapas son especialmente difíciles, donde deja de bromear y acumula más de 8 matones a la vez. En general, sin embargo, es más manejable que el estándar duro como roca de los brawlers de arcades. Es una experiencia más lenta, menos frenética que la oferta de Capcom, una que quiere que telegrafe cuidadosamente el movimiento de los enemigos y se adapte junto con él. En este caso, el hecho de que los personajes sean relativamente pequeños funciona a favor del jugador, ya que permite más espacio para el control de multitudes en el campo. El jefe final es un dolor masivo, ya que desafía a la primera ley del beat'em up al atacar de lado, pero incluso él es susceptible a ciertos trucos, y cuanto más pelees con él, te darás cuenta de que no es tan intocable como parece. Si estás interesado en los beat'em ups de Capcom, pero te desanimas por el nivel de dedicación que requieren, entonces Zero Team puede valer la pena. Cuando Seibu publicó Zero Team fuera de Japón, distribuido por Fabtech Corporation en Estados Unidos, se realizaron algunos cambios de equilibrio. Esta versión Zero Team USA es generalmente más fácil, en su mayoría porque tu movimiento de desesperación inflige mucho más daño que antes. Esta se convirtió en la base para todas las revisiones posteriores, incluidas New Zero Team y Zero Team 2000. El primero intercambia las primeras 4 etapas, mientras que el último elimina el bono de vida extra del puntaje. Un gran obstáculo para la carrera o knock-up. En el momento de escribir esto, solo estas 2 versiones son completamente jugables en MAME. Y con eso concluimos nuestra reseña de Zero Team, un emocionante viaje a través de un mundo de luchadores callejeros, escenarios vibrantes y acción sin límites. Esperamos que hayan disfrutado explorando este clásico juego de arcade tanto como nosotros. ¿Qué les pareció este título olvidado de Seibu Kaihatsu? ¿Lo jugaron alguna vez o están emocionados por probarlo ahora? Déjenos sus comentarios y recuerden mantener viva la llama de los videojuegos retro. ¡Hasta la próxima, amigos!